Esto y él es Fartures, con David Castañón. Tino Casal. Has salido de cuentas, has vuelto a beber. Se han abierto las puertas del infierno a tus pies. Cuántas noches en blanco invocando a Lucifer. Le has vendido tu alma, él te ha pagado el placer. Vives en pecado. Bueno, a ver, si suena Tino Casal en radio, ya que tenemos buen invitado, porque por lo menos tiene buen gusto musical. Yo descubrí va relativamente poco, tampoco sigo muchas cuentas de cocina, porque, bueno, yo en la cocina prefiero más comerlo que hacerlo, vamos a decirlo así. Pero bueno, sí que de cuando me pongo a investigar un poco por ahí, y de cuando en cuando, como me presta lo que faen y joder, y tan guapo y tan colorido y tiene tan buena pinta, pues póngome a hacer algún pinín en casa. Con resultados la mayor parte de las veces desastrosos, pero bueno, lo guapo y que hay gente que investiga y os va bien, y aparte todo ese conocimiento y las tradiciones que van mamando en casa, pues quieren compartirlo. Estoy con Raquel Bayón, que igual la conocéis más por su cuenta de Instagram, que se llama Rapacina Repostera. Mólame mogollón el nombre, tío me he enamorado. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Raquel Rapacina, ¿cómo va? ¿No tienes cara de rapacina? Tengo cara de rapacina. ¿Tienes cara de rapacina? Sí. Pues ahora en el trabajo me llaman muchas veces Rapacina o Raquel Rapacina, sí, para distinguirme, pero bueno, Raquel en el curro ya trascendió el nick, o sea, ya... Un poco. Sí. Sí. ¿Y qué tal lleves, la fama, ¿no? Porque tienes una pila de seguidores de la de mi madre. No, fama ninguna. Yo siempre digo que yo soy como un libro de recetas o una revista. Sí. Entonces, no se me reconoce por la calle o no lo siento nada. Uh-huh. Entonces no tengo ningún problema con eso. Me da vergüenza, enseño poco la cara por Instagram. Entonces, pues... Pero bueno, bien. Pero, bueno, vale, sí, porque entiendo que hay una cuenta donde tú lo que haces es enseñar recetas, ¿no? Sí. Vale, vamos a empezar por el principio. ¿Esto cómo nació? Pues como todo el mundo, en pandemia, ¿sí? Cuando estábamos encerrados en casa y la gente se peleaba por la harina. ¿Te viste tan folgada como para ponerte a grabarte en vídeo cocinando? De aquella no había vídeo todavía en Instagram. Vale. Así que empecé haciendo cosas porque me aburría, porque estaba en paro y estaba en casa, y haciendo fotos, que de aquella Instagram era solo fotos. Y fui subiéndoles y bueno, y empecé a tener seguidores y lo uno lleva a lo otro. Vale. Lo uno lleva al otro, no. O sea, subiste como la espuma, ¿no? Bueno, yo subo no tan rápido porque yo soy poco viral. En redes sociales en general ganas muchos seguidores cuando te haces viral con una receta o con lo que sea, con un vídeo. O cuando compres seguidores, Raquel. También cuéntalo todo, que bueno, hay gente que falla esas cosas. No sé, yo ciertamente no los compré. No tengo yo perres para gastarles en seguidores, también te digo. Pero bueno, yo soy más que fui creciendo como constante. Y sigo creciendo, que es complicado cuando ya llevas tiempo como yo, que ya son 4 años, creo, una cosa así, seguir siempre subiendo, poco a poco, pero seguir subiendo. Bueno, pero yo sí que estuve cucando tu perfil y tienes una evolución espectacular. O sea, de lo que es verdad que cuides la fotografía y gustóme mucho y son muy guapes, pero, joder, ya que tú ahora la edición de los vídeos está muy currada. Hombre, yo estoy orgullosa de haber mejorado porque al final es todo autodidacta. Yo aprendí sola con fallo y error. O sea, no tienes un equipo de producción. No soy yo solita con el trípode. Este es mi perfil guapo, iluminación y esas cosas. No. A ver, que siempre lo digo yo porque no creéis nadáis que... en la abundancia, no tenéis una pila ni yates, ni helicópteros. ¿No viniste en helicóptero a la radio? No, sí, déjelo aparcado ahí en los fresnos. No, yo siempre lo digo que a mí no se me ve la cara en los vídeos, por algo es, porque estoy obviamente con mi moño y mis pintas de andar por casa, ¿sí? Y con el trípode yo sola, que lo cambias de posición, y luego cuenta mucho la edición, que lo hago en el móvil, y aprendí pues eso, haciendo. Y sí que es verdad que, jolín, veo los vídeos del principio y sí que noto
que algo mejoré. Ahora sí, está mejor. Sí, mucho. No, dígotelo en serio porque yo además, o sea, estuve mirando y eso préstame porque notase mucho cuando... pues cuando hay un equipo detrás con una edición que te editen los vídeos y ese curro y cuando ya ves que es una cosa muy profesional o como en este caso pues es una persona que vas aprendiendo y poco a poco pues vas pues mejorando como todos en la vida, claro. Sí, claro. Vale, y entonces, tú empezaste a hacer esto, lo leí por ahí, como una especie de repositorio tuyo, una base de datos, para tener recetas. O sea, en vez de meterles en un Excel, como fa todo el mundo, apuntarles en un libro, tú quisiste publicarlo. Sí, porque bueno, a ver, es verdad que ahora Instagram y TikTok se ve como algo súper habitual. Pero coño, hace 4 o 5 años no lo usábamos tanto. Ya. Ni tenías, yo en mi cuenta personal, no sé, debo tener 100 amigos. Ya. Los amigos íntimos está cerrado, entonces bueno, era una cosa así. Entonces lo empecé a poner público también por los amigos, por si alguno quería ver las recetas y una cosa y otra, bueno. Y la cosa es que se fue un poco de madre del círculo cercano. No, Pero... Espera, que lo tengo apuntado. 140.000 seguidores en Instagram. Sí. O sea, eso, y uno de los cuentas en Asturias que tienen más seguidores, ¿eh? Sí, en Asturias sí. Sí. Y de lo mío. Eso. Sí. Bueno, y en general. Bueno, sí, yo no me sé los rankings, ¿eh? Sí, o sea, yo tampoco lo sé. Vale. Pero sí, y más que eso, no te dediques a explotar tu físico, que yo lo que hace mucha gente. Ya, yo es que siempre digo que yo soy una fatal influencer, que no me considero influencer para nada, en todo caso, creadora de contenido. Bueno. Y... Influencias para que los demás hagan recetas. Bueno, ¿no? no creas que a la gente me hace mucho caso. Normalmente me piden que lleve el postre ya hecho, no la receta. Pero bueno. O sea, tú cuando vas a una reunión de amigos, yo en plan, Raquelina, ven con el postre ya fecho. No, en plan, tuve 3 horas mirando la última receta que acabas de subir y te voy a hacer una sorpresa con ella. No, de hecho mis amigos ni me comentan en los vídeos, ni casi le dan ni me gusta. O sea, pasan de esa faceta completamente. Sí. Y solo lo quieren comer. O sea, en casa del herrero, ¿no? Cuchillo de palo. Sí. Correcto. Sí. Bueno, pero... Suele pasar, no lo normal, claro. Pero son así, por eso no tengo nada subido en la cabeza, que eso. Con la pandilla que tengo rápidamente te dicen, ¿dónde vas? Pringada. Bueno, pero ya es necesario una toma de tierra, ¿no? A veces también. Porque... No, a mí nunca se me fue porque me parece una chorrada. Quiero decir, yo hago recetas y no gano dinero. Quiero decir, puedes hacer alguna publicidad, alguna colaboración, pero yo tengo un trabajo de oficina normal que es de lo que vivo. Vale, o sea, no te inviten a actos glamurosos con vestidos de gala y... No me inviten. Me invitan a cosas y he de decir que muchas veces no voy porque no lo puedo compaginar con el trabajo, que es complicado. Bueno, esta entrevista nos costó, ¿eh? Nos costó. Y también porque no me gusta mucho el mundo influencer. Me parece que no caso mucho con ellos. Es verdad que luego habrá gente estupenda y maravillosa y otra que no lo sea, como en todas partes, que además yo soy bastante sociable y no tengo esos problemas. Pero bueno, es algo que no me gusta. El postureo no va mucho conmigo. Y no te prestaría, o sea, yo ya que hasta te lo estoy pidiendo, por favor, entrar ahí y aportar esa naturalidad que tienes. Ya, pero... O sea, normalizar esa mierda del mundo. Ya, es que a veces es una mierda de mundo. Claro. Y completamente irreal, porque al principio pudiera ser que igual nos lo creíamos. Yo qué sé, porque te lo venden todo tan guay que dices, me molaría estar así. Pero ahora ya sabemos de sobra que no, que lleva una pose, que no, eso no es real. Sí. Y a que mí me con lo sigo 140.000 seguidores en Instagram no estás ganando una pila de perres solo por generar contenido. No, por supuesto que no. Eso. O sea, de hecho, si hago un cómputo, tendré pérdidas en ingredientes. Lo que pasa que, bueno, se aprovecha porque se come. Pero si no, tendría pérdidas, claro. Ya. Entonces, pero aún así hay gente que todavía me pregunta. Que me dice, no, es que fulanito, pues no sé qué. Y yo, bueno, habría que ver la realidad de fulanito. Eso. Y luego está la parte que ahora está muy de moda, de los que van a restaurantes, invitados, recomiendan, y no sé qué, que a mí sí que mucha gente me lo comenta. Oye, ¿cómo no haces eso? ¿Cómo no? Dije yo, porque yo cuando voy a un sitio, voy con mis amigos o con mi pareja a comer, a beber sidra y a pasármelo bien. Y el mundo entero no está preparado para lo que puede salir de ahí, ¿no? No.
Eso seguro. Pero no, porque es un incorde, de verdad. Tienes que ir con el trípode, grabarte, molestar a la gente de alrededor. Sí. Bueno, no. Va, tienes que ir a generar contenido, no vas a pasarlo bien y de trabajar. paso, eso cambiaría un poco el rollo. O por lo menos yo que cuido la estética del perfil y cuando hago algo intento que quede bien integrado, no una chapuza. Vale, y después de 4 años, claro, el recetario asturiano ya hay abondoso, hay mucho ahí, y es verdad que mucho es conocido, pero bueno, somos un país pequeñín, también lleva una cosa limitada, ¿no? ¿Cómo sigues ahí investigando y sacando cosas nuevas? Pues eso, al principio quería enfocar más el perfil ciertamente a recetas asturianas. Luego me di cuenta que no siempre gusta, porque además lo nuestro es como muy tradicional, redes sociales. Es verdad que mi audiencia o mis seguidores son, como yo, de millennial para arriba, Sí. de la edad, Ajá. así que bien. Pero, Me encanta. bueno, es verdad. Pero es verdad que, bueno, que los postres, pues que a la gente un día le apetece un brownie que no tiene nada que ver con Asturias. No, bueno, no, yo vi que tienes contenido de Entonces yo tengo todo de tipo. todo tipo. Vale, sí. ¿Cómo lo genero? Por lo que me apetece. Por lo que me apetece a mí comer. Digo, esta semana tengo que hacer algo. O lo que tengo en casa, o lo que me apetece, o es el cumpleaños de alguien, entonces voy a hacer una tarta, o pues voy a ir a trabajar y voy a llevar un bizcocho, o quedé con mis amigos para una comida y llevo algo que se pueda trocear. Así que algo lo que a mí me apetece. ¿Y dónde lo metes? Y ya eso también es algo que me preguntan mucho, que me dicen, ¿seguro que no lo comes todo? Porque yo tengo claro dónde lo meto yo, pero dónde lo metes tú no me queda claro todavía. Yo digo que parece más de lo que es. Ya. No es tanto. Yo desayuno todos los días dulce, Sí. que ahora, Dios mío, que nadie me mate, ya lo sé, los healthy, no voy a desayunar un entrecot, aunque sea más sano. Yo desayuno dulce siempre Sí. y cuando hago una tarta, pues no me la como entera. Vale. Me como un trozo y el resto, pues en la comida familiar que esté o en la reunión de amigos. O repartes o lo que sea. Claro, obviamente. Vale. Entonces, no es tanto. Normalmente ahora, además, grabo una receta a la semana. Y ya utilizo también moldes pequeñinos. Vale. Que eso en la pantalla no se Ah, sí. aprecia tanto, pero son moldes que son como unas 8 raciones. Bueno, vale. Pero claro, entiendo que en estos 4 años el mundo de la repostería también va evolucionando mucho y va cambiando, ¿no? Van cambiando las tendencias. A veces queremos hacerlo muy, muy guapo y olvidamos el sabor que no va acompañado de la espectacularidad, digamos, de la imagen del postre luego con la potencia que debería tener en sabor. Y a veces pasa todo lo contrario, que cosas que a priori dices tú vaya mala pinta que tiene y dices tú cago en mi manto, vaya bueno que está, ¿no? Sí. En repostería, yo hice repostería porque a mí me gusta cocinar todo, pero porque estéticamente me parece más fácil dejarlo bonito. Vale. Entonces, fue por eso por lo que yo me decanté en hacer una cuenta de repostería. A mí en realidad me gusta más comer salado y cocinar salado. No, sí. Cuando 4 preguntas atrás me decías, no soy una influencer normal, lleva... Tirando piedras contra mi propio tejado. Claro. No, pero bueno, es verdad. Pero estéticamente es más fácil dejar guapa una tarta o bonita que una fabada. Es bueno, así. podríamos debatirlo, pero bueno, vale, venga. Entiendo que para el resto del mundo puede ser así. Claro, entonces, ya, ¿por qué te estaba yo contando No, esto? porque me dices que te estaba preguntando que la repostería, que ya es verdad que ha evolucionado y hay veces que hay cosas muy guapas que saben poco. Sí. Y yo la sensación que me da al seguir tu cuenta, ya que cuidas tanto la estética, pero también cuidas mucho la parte del sabor. Y que sea algo sabroso y que esté rico, Eso. vamos. A ver, yo, por ejemplo, hace muchísimos años, cuando estaba de moda el fondant, las tartas estas de muñecos y no sé Sí. qué, probé. No me gustó absolutamente nada, porque es una masa dulcísima, Inusable, bueno, sí. horrible. Las tartas que se hacían con ella generalmente secas, porque son de bizcocho. Entonces yo dije, a mí no me gusta, me da igual que esté súper de moda que no esté. No me gusta, no lo hago. Luego sí que me di cuenta que no tengo ni idea de la gente lo que le gusta, porque es sorprendente que yo un día publico una receta y digo, esto va a encantar, porque yo que sé, es un brownie de chocolate, todo cayendo, tal. Bueno, ni fu ni fa. Y un día hago crema pastelera, que todo el mundo debería saber hacer una crema pastelera, y llega a 1 millón de personas. Ya, Entonces ya decidí que hago lo que me da la gana. bien.
Y a quien le guste bien y a quien no, pues nada, ¿qué voy a hacer? Y vas buscando, entiendo que se te vaya ocurriendo o sale todo de tu cabeza, pero no, entiendo que te nutrirás mucho de internet, libros y investigación, Sí. ¿no? Vale. A ver, yo... Al final, cuando estás metido en el mundo Ya. estás todo el día Vas viendo solo. comida. Sí, vas solo. Entonces, exactamente, vas solo. Porque vas viendo tantas cosas que tú misma dices, pues si mezclo esto con aquello. O... También repito recetas. Ahora, por ejemplo, que ya estoy más cansada porque lo que dices tú, coño, se acaba. Ya. O sea, no se acaba, pero bueno. Bueno, pero repito, variaciones sobre cosas, claro, actualizaciones. Eso, o cosas que movidas así. tenían foto, pues ahora las grabo en vídeo. Claro. Cosas así. Claro. Y y luego, aparte, supongo que el conseguir todos los ingredientes, los moldes y todo eso, a ti te tiene que suponer o estar pidiendo tiendas online continuamente o... porque a veces no tenemos acceso a tanto recetario y ambión en las tiendas de nuestra casa, ¿o sí? Yo digo que soy la creadora del contenido más tacaña de todo Internet. Porque si os fijáis en mis recetas, uso un bol, una varilla de manos del Ikea Sí. y tengo 4 moldes. Luego Vale. es verdad que tengo una Thermomix que es de mi madre, Sí. entonces está ahí. Pero no tengo nada, tengo una batidora Turmis de toda la vida. No, la gente me dice, no, es que seguro que en casa tienes. Y yo, no, yo en casa no tengo nada. No tengo nada más que 4 moldes y unas varillas y un molde. Tienes que cambiar el título de Instagram y poner Rapacina Repostera, el anticuquismo. Y sería maravilloso. No, es verdad que yo doy una imagen que siempre me dicen como muy cookie. A O ver, muy- sí, pero hasta que abres la boca. Sí, por eso la abro poco en los vídeos. ¿Pero por y en qué? Instagram. Pero si No, esto es me lo normal. digo- O sea, yo estoy orgulloso, te lo digo en serio, que alguien que sin pose, sin poner poses a veces provocativas, que dices, joder, que estás haciendo una tarta y amasando, Hombre. no te lo estás. No voy a decir la palabra. Desde la normalidad, que tenga mucho éxito. O sea, eso oye puro talento. ¿Daste cuenta? A ver, bueno, los vídeos esos que dices tú son terribles y horribles. Eso. Pero yo para cocina soy un poco escrupulosa. Ujú. Entonces, yo quería que lo que tú percibieses al otro lado de la pantalla fuese de algo muy limpio. Porque yo soy escrupulosa. Es decir, yo, por ejemplo, hacer una masa y amasar con las manos con unas uñas postizas Claro. de 10 centímetros, Claro. bueno, pues no. Y una gochada increíble. Igual no, igual están limpísimas. Pero yo percibo que no me apetece ya tanto comerlo. Vale. Entonces, yo quería dar esa imagen de algo muy limpio. Ujú. Luego es verdad que los muebles que yo ahora mismo tengo en casa, que cambié, son como muy antiguos y entonces pues se presta a ese ambiente de hogar, de madre, Ujú. siendo yo joven. Ujú. Yo me digo que tengo un poco de alma de abuela, Ujú. siendo todavía hija. Qué joven, ¿eh? Hija. Vale. Luego, otra de las cosas que a mí me fascinó mucho, y que teniendo una cuenta de Llambionaes, de repostería, sacaste un libro. Pero el libro y de cosas salaes. Sí. ¿Por qué? Porque yo quería guardar las recetas de mi madre. Ujú. Mi madre cocina muy bien, mi abuela, genial, son de Cangas de Onís y Sí. muy, muy bien. Mi abuela podría haber tenido una estrella Michelin. Ujú. Y se van perdiendo porque pues lo hacen a mano, a ojo, sin pesa y sin nada. Y entonces yo dije, pues oye, las recopilo. Ujú. Y no son mis recetas, son recetas de mi madre. De hecho, en el libro yo hice recetas, pero hay cosas que hizo mi madre y hay cosas que hizo mi abuela. Vale. La borona que está ahí, que es una cosa muy típica de Cangas de Onís, está hecha por mi abuela y por mi madre. Yo luego hice la foto. Bueno, yo en la fotografía sí que te lo voy a decir, está muy cuidada y son muy guapes. Vale, eso ya se ve un poco que la tu imagen entra por el cuello, o sea, está muy bien. Pero claro, postres, estaba viendo, hay alguno, ¿no? Sí, al En el final. libro, al final. Mm. ¿Te repugnaron muchísimo en casa con las recetas que fais, tu ma, o no? No, no, no. O sea, ¿os gusta lo que tú lleves? Mamá, prueba esto que acabo de hacer esta receta, gusta. Sí, sí, sí. ¿No te repugna? No. No. No, no. Falta ahí un pelín de... No.
No, no. Vale. No, encantados todos Sí. en casa. Sí. Bueno, claro, ya lo tiene que hacer ella. Eso no hay problema. Vale. Y entiendo que tú ahora, vale, tienes esto. Tienes un trabajo que te lleva las 8 horas pertinentes. Esto lleva muchísimo trabajo de pensarlo, planificarlo, agarrar los ingredientes, grabarlo y después editarlo. Pero ¿no pensaste en algún momento dar un salto más para poder monetizarlo y hacerlo como un medio de vida? Es que tampoco sé cómo hacerlo. Ujú. O quiero decir, nunca me lo planteé. Agencias de comunicación, llamáis a esta chavala que hay potencial aquí. No, porque luego yo no quiero estar vendida, quiero decir. Esclava, sí. Si todos tus ingresos provienen de las redes sociales, pues al final algún día pues a lo mejor tienes que hacer una publicidad de algo que no te gusta. Yo ahora tengo la libertad de que si me viene Royal, que lo uso todos los días, pues oye, encantada y maravillada. Pero si me viene como yo que sé, una vez un aceite de extranjero, no sé qué, les digo, oye, no, mira, yo es que vivo en España, ¿cómo voy a usar esto? Vale. Entonces no tengo esa presión. También creo que es algo que es ahora y en el futuro Dios dirá qué pasa con las redes sociales y con los influencers, porque esto no va a durar toda la vida. Sí, claro. Entonces yo quiero mi trabajo y mi jubilación como todo el mundo, normalito, dependiendo de otro. Y si me da una cosa extra, bienvenido sea. Y si no, pues cuando me apetece lo hago. Si me voy de vacaciones y estoy 15 días sin publicar, no publico y no pasa nada. Entonces es más relajado. Vale, y es muy, muy repugnante cuando... O sea, ¿y es de ir de por allá a comer postres o no? O sea, ir de tiendas de... Ahora, bueno, hay muchas, ya sabes, de muffins y salas de té y bueno, estas cosas. ¿Y es mucho de eso? No voy nada. No vas nada. No voy nada porque con la cara ya ya lo estás diciendo todo, ¿no? te gusta. ya como mucho dulce en casa. Vale. Así que no suelo comer dulce por fuera. Incluso cuando vamos a comer yo no suelo pedir postre. Ah. Pero si un día me apetece algo que a mí me encantan, los croissants y los donuts, pues me lo compro en la panadería de donde vivo, de Pola de Siero, Vale. local y encantada. Vale. Y si quiero una cosa ya industrial, pues me compro los donuts de marca Donuts del supermercado. No necesito ir a estas cadenas que hay ahora. Pues te iba a preguntar que tú, ¿por qué crees? Porque me da esa sensación, ¿no? Que vas a comer a muchos restaurantes donde comes muy bien la parte salada, tan muy rica, pero en cambio los postres, bueno, entiendo que será porque no ellos da para contratar un repostero, ¿no? O repostera. Pero los postres no están al mismo nivel que la parte salada. ¿Notas esa sensación? Sí, siempre. Vale. En muchos sitios, además, los postres no son caseros. Así que eso ya de mano siempre van a ser peores, a no ser que los compres, no sé, una pastelería súper buena y los vendas muy caros, porque no te daría. Y luego, la repostería te tiene que gustar, lleva tiempo, admite menos errores que la cocina. Entonces, claro, en una sidrería ponte normal, en donde hay mucha gente, la cocina es mucho tiempo, yo entiendo que nadie se puede parar a preparar una super tarta o unas cosas así. Entonces, a mí eso me parece normal. Ya. ¿Y tu postre asturiano favorito? Yo creo que los frisuelos. Sí. Sí. De asturiano, sí. Vale. Están muy buenos, ¿eh? Sí. Tenemos en el estudio unos frisolinos gracias aquí a Raquel y están muy buenos, ¿eh? Sí, yo creo que son los que más me gustan. Vale. Me gusta también el arroz con leche, pero yo creo que me quedaría con los frisuelos. Luego, postre, mi preferido del mundo es una tarta que está en el libro, que es de chocolate y galleta. Vale. Por cierto, hablando del libro, ¿dónde lo podemos comprar? Porque estamos aquí por los perros, ¿eh? No, por los perros nada. Luego que me vais a pagar ya. Sí, vete haciéndome el cheque. Sí. No, pero ¿dónde se puede comprar? Porque oye, seguro que hay personas interesadas. Yo sí que lo vi online. Se compra solo online. Solo online, vale. Sé que alguna librería los puede conseguir, pero es verdad que este libro es un libro que yo autopubliqué. Eso quiere decir que tú compras, solo lo puse para comprar online porque tú lo compras, te lo imprimen y te lo mandan. Vale. Entonces no hay un stock físico de ellos. Y online, pues creo que lo hay en la Casa del Libro, en FNAC, si buscas en Google te van a salir un montón de opciones.
Las recetas de mi casa, by Rapacina Repostera. Bueno, pues nada, Raquel Bayón, muchísimas gracias. La 7 que te siga en Instagram es una maravilla, da gusto. Y luego, conociéndote en persona, pues presta más todavía. Un abrazo fuerte y que vaya muy bien. Pues gracias a vosotros. Claro.